Reseña crítica acerca de la película Voces Inocentes del director Luis Mandoki, estrenada en 2004. Bueno, pues inicialmente en cuanto a la introducción de esta película, pues esta película trata sobre un joven llamado Chava, el cual vive con el constante miedo de ser reclutado de ser reclutado para la guerra que está sufriendo su país, El Salvador, en este momento. Bueno, trata también acerca de cómo su padre se fue desde temprana edad hacia Estados Unidos, dejándolo a él como el hombre de la casa, por así decirlo, y líder de la familia, el cual le ayudaría a su madre y a su hermana. Bueno, con el paso del tiempo de esta película se va desarrollando como esa guerra la va enfrentando esa familia y sus vecinos, por así decirlo, y cómo él se va enfrentando a diferentes casos que van pasando. Por ejemplo, él ve una escena muy explícita, es cuando matan a sus amigos, los cuales habían sido reclutados para la guerra, pero él a la final pues logra escapar. Bueno, con el fin de esta película, principalmente se nota mucho cómo la guerra cambia a las personas y cómo su perspectiva hacia ella se va viendo en cuanto al miedo. En cuanto a esta película, un punto muy bueno a resaltar es cómo impulsa una conciencia hacia las guerras, el cómo esta afecta no solamente a los que están en guerra, los que van y disparan, sino también a la gente, a los ciudadanos, a los niños y a los muy pequeños que próximamente serán reclutados y viven con el miedo de ir a guerra. Bueno, en cuanto a una parte que a mi parecer es algo mala, es como se cuenta nada más una breve parte de la historia de cómo se vive la guerra como tal de un niño a esa edad. También se debería mostrar su post de cómo debe surgir su vida como adolescente y adulto, para denotar pues las cosas que pasan en la guerra, que pasaron en esa guerra y que pues no pueden ser repetidas nuevamente. Bueno, adicional a esto, esta película pues es contenido obviamente para mayores de 18 años, por el motivo de que se tratan temas de guerras, temas sangrientos y demás, lo cual pues es un material el cual debe ser visto por mayores de edad y demás, que tengan una conciencia y perspectiva crítica y analítica acerca de cómo esta película influye en la vida general y la historia de las personas que tanto la vivieron como que se puede llegar a vivirla con el paso del tiempo. Adicional a esto podemos recalcar que esta película no tiene como fin, digamos, asustar a las personas o sí, o sea, asustarlas en general hacia cómo fue la guerra. Esta película, desde mi punto de vista, tiene la base de cómo por medio de una historia podemos no volver a repetirlo y podemos denotar cómo fue y qué repercusiones trae. Tanto repercusiones físicas de la guerra como heridas físicas, pérdida de miembros o demás, y como también esa puede llegar a afectar mentalmente y socialmente a las personas. Dejar de vivir, por así decirlo, con un miedo a una guerra, o también vivir en el constante pensar de si voy o no a la guerra y si en verdad es bueno para mi país, si en verdad es bueno ir a la guerra para contribuir con un país a su crecimiento, que en verdad no lo es. Una verdadera contribución no es la guerra, es un estudio, es progresar en una vida laboral en general. Ese es un punto bastante importante a resaltar que debería dar como enseñanza la película de Voces Inocentes.